Bueno, hola, ¿qué tal? Disculpen la tardanza, no, la realidad es que nos enganchamos charlando unos minutos con Martín y bueno, de ahí la tardanza para comenzar el seminario. Bueno, tenemos aquí otro seminario del ciclo de libertad educativa y de Freedom Perspective. Me acompaña también Nicolás Kachanowski, director del Center for Free Enterprise en la Universidad de Texas El Paso, con quienes organizamos este seminario. Y bueno, lo tenemos hoy a Martín Kraus para hablarnos de la libertad educativa. Qué mejor tema, ¿no, Martín? Así que todo Mm. tuyo, mil gracias por compartir este ratito con nosotros. Bien, Todo muy bien. gracias. Gracias, muchas gracias, Edgardo. De este tema incluso creo que yo ya he hablado aquí antes, digamos, creo que, no sé, el año pasado, me parece. Así que no sé si alguno habría estado allí. Ahora lo que quisiera es, en relación al tema de la libertad en la educación, contar un proyecto y mostrar los resultados de ese proyecto, por lo menos hasta el momento. Hace un par de años comenzamos con la idea de buscar una forma de evaluar la libertad en la educación. Entonces fuimos armando un proyecto que luego tuvo la suerte de ser aceptado por una organización que se llama Templeton World Charity Foundation. Es una fundación en los Estados Unidos muy importante, que lo que hace es, bueno, apoyar proyectos en distintas áreas de interés para ellos, una de las cuales es el área de la libertad. Y allí fue entonces nuestro proyecto que fue aprobado, y a partir del cual entonces empezamos a trabajar. Se conformó un equipo de investigación porque la idea era evaluar la libertad en la educación en los países de América Latina. Entonces armamos un equipo de investigación formado por 6 investigadores que nos dividimos unos 20 países de la región, y uno más, digamos, cuya tarea principal era el diseño estadístico, digamos, de un índice que evaluara y midiera el grado de libertad en la educación. Bueno, la forma en la cual trabajamos fue que estos 6 investigadores eran, bueno, uno de Argentina, que era yo, eh, una investigadora de Chile, uno de Brasil, una de Ecuador, uno de Venezuela, con la característica, pobre, que está exilado en España, uno de Guatemala, pero creo que no me pasé ninguno. Nos dividimos los países entre todos. En general teníamos 3, algunos tuvimos 4 países, y empezamos a una discusión y una conversación entre nosotros acerca de, bueno, ¿se imaginan ustedes que esto que parece, uno lo dice, vamos a evaluar la libertad en la educación, parece algo, bueno, muy simple, vamos a ver qué grado de libertad hay, pero cada punto que íbamos planteando significaba una profunda discusión acerca de si corresponde, no corresponde, esto está señalando o tiene algo que ver con la libertad de la educación o no tiene, etcétera. Bueno, así fuimos haciendo discutiendo esto, y por lo tanto definiendo cuáles iban a ser los contenidos de nuestro análisis país por país. Y una vez que tuvimos eso, empezamos nuestro trabajo produciendo un informe de país, digamos, aproximadamente cada 3 meses. O sea que entre 9 meses y un año completamos el análisis de todos los países de la región.
Todo esto significó ir teniendo reuniones periódicas que normalmente hacíamos cada 2 semanas, en los cuales íbamos conversando y presentando el análisis de cada país. Una vez que tuvimos eso, empezamos a armar lo que sería el índice. Tuvimos también ahí profundas discusiones, llamémosle así, técnicas, entre comillas, acerca de si lo que queríamos era tener un índice o un ranking, y simplemente lo menciono al pasar. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos cosas? Bueno, un ranking establece un orden, de primero, digamos, al último, pero no tiene, digamos, una relación respecto a un óptimo. En cambio, un índice sí, hay que de alguna forma definir un óptimo y luego relacionar contra ese óptimo a cada uno de los países. ¿Cuál es la diferencia con esto? Y que si uno hace un ranking, hay un país que aparece primero y otro país que aparece último. Pero si uno hace un índice, el país que aparece primero, uno puede ver en qué posición está respecto al óptimo. A lo mejor está lejos del óptimo. Por más que sea primero en la región, eso no quiere decir de que sea óptimo. Bueno, en fin, fuimos por esta segunda alternativa, la alternativa del índice. Y bueno, en definitiva, entonces eso es lo que les voy a estar mostrando hoy, que definimos cuáles fueron los resultados y bueno, y después conversar y discutir con ustedes. Así que voy a compartir ahora es un Power. Yo vengo ahora de presentar esto en Ecuador, pero este es el PowerPoint que usamos ahí, no es el que vamos a estar usando. Bueno, acá aparecen quienes fueron nuestros socios en Ecuador, fueron la Universidad San Francisco de Quito, la Cámara de Comercio de Guayaquil, bueno, Templeton, y aquí en la Argentina la Fundación Libertad y Progreso, que es la organización a cargo, digamos, del proyecto general. Bueno, entonces, como ven, increíblemente hasta tenemos nuestro propio logo. Acá, así que hay algunos en el equipo que han sido bastante creativos. Voy a ir pasando acá alguna de estas. No vamos a ver todas las diapositivas. Estos son los países que cubrimos. Ahí los pueden ver. Debo decir que después de haber hecho el análisis de todos los países, y en cierta forma, a propósito, a mí me tocó dos de los más complejos. eh, digamos, puede haber distintos tipos de complejidades. Uno es la facilidad de encontrar los datos, lo cual no es nada simple en muchos casos. Y otra es la interpretación de los datos y la situación particular de cada uno de los países. A mí me tocaron dos, por ejemplo, que son claramente polémicos y que dieron mucho origen a mucha discusión, que son Cuba y Haití. Después también Venezuela o incluso, bueno, ahora vamos a ver los resultados y podrán salir allí preguntas al respecto. Bueno, estos fueron los países. Entonces vamos ahora, estos fueron los investigadores. Como ven ustedes, acá está. Este, de Chile, de María Paz Arzola de Chile. Antonio Cánova de Venezuela, Elder Flores de Guatemala, Tatiana Macías Muentes de Ecuador, Adriana Paranaíba de Brasil y Juan Martín Fabeto a cargo del desarrollo estadístico, digamos, del índice de la Argentina. Bueno, los datos que tratamos de buscar casi todos de agencias internacionales o datos oficiales u organismos no gubernamentales
independientes, en fin, pero que fueran, que tuvieran un grado de confiabilidad. Y entonces los objetivos eran analizar los sistemas educativos de la región, como dice aquí, y compararlos en términos de su libertad negativa para enseñar a aprender. Acá tal vez no quiero dedicarle mucho tiempo, simplemente refiero a este término. ¿Por qué libertad negativa? Bueno, tal vez muchos de los que están ahora escuchando estén familiarizados con una discusión que en realidad viene del siglo XIX, si no antes, respecto de los conceptos de libertad negativa y positiva. Eh, Poniéndolo en términos simples, digamos, libertad negativa es no tener impedimentos para poder actuar en forma libre e independiente, es decir, que la única obligación que imponen los demás es no interferir mi libertad para actuar. Esa es la visión negativa y diría clásica de la libertad, que luego cambió a partir de mediados del siglo XIX y el siglo XX hacia una visión positiva que incluye en eso no solamente la libertad de actuar, sino la de tener los medios para actuar. A ver, hay comentarios en el chat. Voy a ver si tengo que... Ah, no, era Edgardo comentando. Bueno, entonces, esperen, vuelvo para atrás. Eh, Simplemente termino con ese tema, da para mucho más. Yo personalmente creo que el concepto de libertad negativa permite extender eso como un derecho equivalente para todos, es decir, la única obligación que imponen nosotros es no interferir en esa libertad negativa que tienen los demás, es la única obligación que tenemos. Y mientras que la libertad positiva, eso no puede cumplirse, porque si la libertad positiva implica tener los medios, bueno, eso implica que habrá que proporcionar los medios a quienes no lo tienen. En general, el éxito político, digamos, que ha tenido esta visión de la libertad positiva está basado en que la gente en general pensó que esa libertad positiva sería utilizada para ayudar a quienes no tienen, es decir, para que el Estado asumiera una función de transferencia de recursos de ricos a pobres. El resultado que hemos visto desde el siglo pasado hasta ahora es que una vez que se crea ese aparato redistribuidor, bueno, redistribuye en cualquier dirección, de ricos a pobres, de pobres a ricos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y a la larga el Estado se convierte en esa gran piñata en la cual todos nos tiramos de cabeza para ver cada uno qué es lo que puede recibir, y al final del día uno ya no sabe y no puede hacer ni siquiera el cálculo de si está recibiendo más de lo que pone. Bueno, en fin, pero eso es tema que no nos refiere ahora, pero nosotros nos atuvimos a esa libertad, ese concepto de libertad. Eh, eh, Sigamos. En ese sentido, y siendo, bueno, en buena medida, muchos con formación económica aquí, pero no vamos a pecar de economicistas en esto, comenzamos analizando dos dimensiones de la libertad educativa. Es decir, una que podríamos llamar la demanda y otra la oferta. En cuanto a la demanda, y acá hay que alterar el orden, creo que por la importancia, en la dimensión de la demanda estarían estas categorías. En primer lugar, digo por la importancia, la posibilidad de elección. Después podemos ver ahora un poco más detalle cuáles son las variables que entran ahí. ¿Puede una persona elegir la educación que quiere recibir, o en el caso de estudiantes menores, puede decidir la familia qué tipo de educación quieren para sus hijos?
Eso nos pareció un determinante fundamental. Es decir, estamos del lado de la demanda de educación, los que demandamos educación. Para esa elección, ¿hay información transparente que facilite la elección de las personas que van a elegir? Tanto sea la elección, y acá hay un tema, bueno, que yo he tratado aquí antes, que tiene que ver básicamente, creo que se divide en tres elementos. Una es los contenidos de la educación. Se pueden elegir los contenidos de la educación. Dos, se pueden elegir las metodologías de la educación. Y tres, se puede elegir la escuela, el establecimiento en el cual recibir esa educación. Entonces, esa sería la segunda variable. Y la tercera es, siendo que los estados en toda la región y diría en el mundo han tomado a su cargo los sistemas educativos y participan activamente, tanto sea ofreciendo el servicio, financiando el servicio, etcétera, se abre la discusión acerca de si esa financiamiento público va destinado por el lado de la oferta, es decir, el Estado pone escuelas, contrata maestros, etcétera, o va por el lado de la demanda, que es lo que normalmente conocemos como vales o vouchers. Bueno, estas eran las categorías principales que tomamos en cuenta. Por el lado de la oferta, consideramos si hay flexibilidad curricular, si las escuelas tienen libertad o no de ofrecer contenidos, si al mismo tiempo pueden elegir, de nuevo, los métodos, si pueden contratar docentes en forma libre, digo, contratar y despedir docentes, etcétera. Estas son las categorías por el lado de la oferta. ¿Qué más? Vamos a ver un poquito más de detalle. Estas categorías, más que demanda y oferta, nosotros las hemos llamado libertad para aprender y libertad para enseñar. Entonces, libertad para aprender es si las familias encuentran muchos obstáculos para elegir cómo educar a sus hijos. Y la libertad para enseñar es si hay muchas trabas para que los educadores ajusten entonces la forma de enseñar según lo que necesita cada comunidad o cada alumno. Muy bien. Los indicadores, la libertad para aprender. Ahora voy a ir un poquito más, los nombro nada más, ¿no? En principio, cuestiones que de nuevo han suscitado discusiones. ¿Qué ponderación hacemos de la libertad de aprender y de la libertad de enseñar? Tal vez por una cuestión, no diría mayormente técnica o científica, sino salomónica, dijimos mitad para aprender y mitad para enseñar. Tal vez no por ninguna otra razón. Dentro de la libertad para aprender hemos considerado esto, si los subsidios que hay están destinados a la demanda, si hay discriminación en el financiamiento, es decir, si hay más financiamiento, por ejemplo, al alumno que va a una escuela pública de aquel que va a una escuela privada, si las personas pueden, las familias pueden elegir entre escuelas de gestión estatal, o, como saben ustedes, probablemente en muchos casos están destinados a una escuela particular según el domicilio o algún otro factor. Luego, el estatus que tiene el homeschooling en cada uno de los países, si es aprobado, si es prohibido o neutro. Es decir, ahí a veces tenemos algunas variables que son datos específicos, otras variables que son sí o no, hay o no hay, y otras como este caso, el de homeschooling, que tiene tres alternativas: legal, ilegal o indeterminado, digamos,
la legislación no dice nada al respecto. Y después sí hay evaluaciones internacionales. Y en cuanto a la libertad de enseñar, hemos puesto el nivel de escolaridad. Acá quiero hacer una aclaración. Este índice, porque en general toda la discusión que hay y que uno encuentra en toda la región, y diría tal vez más allá de ella, por todo lo que hemos analizado y estudiado, toda la discusión se centra en los resultados, ¿no es cierto? Que el grado de alfabetismo, que el grado de escolarización, todo ahí. Nosotros no hemos considerado resultados, definitivamente no. Hemos considerado solamente el grado de libertad. Porque esto del nivel de escolaridad tiene que ver con la oferta, es decir, es un argumento que después lo puedo en todo caso detallar un poco, pero nos generó bastante discusión, que era acerca de si el nivel de escolaridad en parte, y en parte no la más importante tal vez, no está reflejando una ausencia de diversidad en la oferta, sobre todo en la escuela secundaria, por la cual quienes tendrían ciertas vocaciones o intereses terminan perdiendo interés en asistir. Entonces esa caída que hay de la escolaridad de primaria a secundaria, por supuesto que las razones más importantes son problemas muchas veces de pobreza, drogadicción, violencia, etcétera, pero habría un componente que le hemos dado una pequeña participación de falta de diversidad también. Después, ¿cuánto tiempo se toma para abrir una escuela privada? ¿Hay algún tipo de censura en las opiniones? ¿Hemos encontrado algún tipo de noticias que digan que hay ciertas cosas que no se pueden decir, que no se pueden enseñar, etcétera? ¿Hay controles de precios? ¿Se definen objetivos y métodos que tienen que ser comunes para todos? ¿Pueden las escuelas tomar decisiones respecto a la admisión? Por ejemplo, ¿pueden tomar exámenes de ingreso? Existen lo que se llaman normalmente escuelas charter, que son las escuelas estatales de gestión delegada. Pueden elegir el idioma en el cual se van a dictar las clases. Puede haber escuelas con fines lucrativos, for profit, o no. Y la legislación laboral. Hay libertad de, como dije antes, libertad de contratación o libertad para despedir. Bueno, estas son las variables y creo que no tengo mucho más, salvo mostrarles a ustedes esto, ¿no? Los resultados. Y los resultados están acá. Eh, este es, este es el resultado del ranking. Como ven ustedes, en fin, después cada uno verá, ahí aparece Chile en primer lugar, pero así todo, como ven ustedes, con una cierta distancia respecto de lo que sería el óptimo en términos de libertad educativa. Seguido de México, Perú, Paraguay, etcétera. Ahí encuentran ustedes a la Argentina, si es que los que están acá en esto son de la Argentina, ¿no? A lo mejor a lo mejor no, pero digamos un poco de la mitad para atrás. Y en el último puesto, Cuba, claramente, y antes de eso Venezuela. En fin, estos son los resultados. Así que Edgardo, mi presentación llegaría hasta acá y lo que seguiría serían comentarios y preguntas de los asistentes, con gusto. Ok, mil gracias, Martín. Pueden escribir sus preguntas bueno, en el panel. Yo tengo una pregunta que en realidad te la vuelvo a plantear. Aquí el grupo lo puede escuchar y lo puedes exponer. ¿Qué son las ponderaciones de las distintas características que toman en cuenta y qué tan sensible es, por así decirlo, estos valores a cómo ponderan, no sé, los distintos variables que toman más en consideración? Sí.
Como dije, vuelvo para atrás, acá hay una ponderación de la libertad de enseñar de 0,50 y de la libertad de aprender de 0,50. A su vez, dentro de cada una de estas, las ponderaciones están vinculadas con estas categorías que aparecen acá. Cada una de estas tres categorías le hemos dado una ponderación, es decir, hemos dividido, por ejemplo, acá tendríamos demanda y oferta 50 y 50. Dentro del 50 de la demanda hemos dividido en estas tres categorías. Ahora no tengo conmigo exactamente los porcentajes que le hemos dado, tanto en un caso como en el otro. Pero debo decir que esto, claro, esto lo hemos conversado con vos y creo que tú mismo nos has dicho que no conoces que exista un modelo Ujú. Tal cual, tal cual. que nos dé esos porcentajes. Entonces, en ausencia de tal modelo, esto ha sido parte de un, llamémosle, un consenso entre los investigadores basado en el sentido común, digamos, tal vez, y en la percepción que teníamos después de haber hecho las investigaciones. Pero no, nada más que eso y manteniendo, digamos, no sé, un cierto, qué sé yo, criterio de justificar de pronto que alguno tenga un poco más de participación que otro, pero no mucho más no mucho más que eso. Y, perdón, te hago una segunda pregunta asociada y después no quiero robarme yo las preguntas, pero igual Dale. me interesa. ¿Y las ponderaciones son las mismas para todos los países? Pensando un poco las características propias de cada país. Sí, las ponderaciones son las mismas para todos los países. Ok. Pues también, Porque me imagino, no sé qué pensás vos, y no, aprovecho a consultarte, que si diéramos distintas ponderaciones se nos complicaría la comparación de país a país, el sin duda, ordenamiento de los países, ¿no? sin duda. No, pero mi duda es un poco qué tan sensibles son los números al criterio de que usa para las ponderaciones, ¿no? Y no sé, estoy pensando así, en el aire, ¿no? O sea, puedo estar Sí, diciendo pavadas. Sí, sí se complicaría, por ejemplo, si se usan distintas ponderaciones para los países, pero y si tuviesen distinto, sí, o sea, fuerte una diferencia en el peso de la variable en distintos países. No sé, por ahí es una pavada, pero se me ocurrió sí, ahora. Lo de la sensibilidad de las ponderaciones, es la duda que qué tan sensible es esa especie de ranking, no sé cómo llamarlo, a, sí, tan solo, o sea, jugando un poco con el sentido común y ver hasta sí. dónde podés moverlo sin que te cambie radicalmente los resultados, ¿no? Sí, bueno, algo que quiero desde ya, no dije antes, pero tu comentario me da la oportunidad para decir esto, es que nosotros hemos tomado esto claramente como un primer paso de un proyecto en evolución. Es decir, y Ujú. entonces ahora nosotros presentamos esto y decimos, bueno, acá está. Y en cierta forma decimos, bueno, ahora ayúdennos a seguir por este camino, porque nosotros hicimos esto, pero seguramente esto se puede mejorar. No, Eh, esto es un paso, o ¿No? sea, Entonces es a mí me la parece muy primera interesante el versión. laburo. Otra cuestión que de paso te consulto es, también discutimos, bueno, hicimos este índice. ¿Y cada cuánto va a salir este índice? Y la verdad que normalmente los índices que hay son anuales. Pero la verdad que los sistemas educativos no No, cambian no mucho, cambia. ¿no? Exacto. De Sí, año a sí. año. Entonces, también hemos discutido eso y es bastante probable que la siguiente edición sea no el año que viene, sino más adelante. A Ujú. menos que de Totalmente nuevo, razonable. sí, a Son menos que cosas bastante recibamos, estables, ¿no? sí, exacto. A menos que recibamos de pronto sugerencias metodológicas como las tuyas que nos digan, ah, bueno, pará, tenemos este método para establecer las ponderaciones, hagamos una versión nueva el año que viene. Eso Ujú. puede ser.
perfectamente. Pero después, en cuanto a ir a testear los datos de los países, y yo estoy pensando que tiene que ser cada no sé qué cantidad de años, pero con un cierto margen, porque los cambios no son así tan Sí, de año a debe ser año. bastante estable, sí, totalmente. Te paso algunas preguntas. Para empezar, una de self-interest, entonces vamos a darle prioridad. De Nicolás Pierini. Te dice Nicolás. Bueno, excelente exposición, Martín. Te pregunto cómo podemos acceder a más datos de índice. Por otro lado, te consulto, estoy empezando mi tesis de maestría en ESIADE y es sobre este tema. No sé si te podría contactar de forma privada. Por último, me gustaría saber cuáles son los próximos, bueno, lo que dijiste, los próximos pasos de investigación y qué otras Ujú. variables a considerar. Ok, muy bien. En cuanto a los datos, vamos a generar una página que va a estar en Libertad y Progreso. Todavía no está esa página. Ahí va a estar el informe del índice, la explicación de cada una de las variables y todos los datos y todos los informes país por país. Es decir, toda la información va a estar ahí. Todavía estamos nosotros en el proceso de completar el informe final. Yo mostré ahí ese cuadro con los resultados, pero la presentación va a tener un informe, una explicación de la investigación, una explicación de las variables y luego los resultados. Eso va a ser todo un informe. Ok, Estamos completando esta semana la redacción del informe y una vez que tengamos eso, habrá una página especial del índice con toda la información y los datos. ok. Este, voy a una de Jorge Chiesa, que puso un par de preguntas. Voy a la primera. Pregunta si podés explicar un poquito cómo se conforma el índice puntualmente para Argentina, dice, para ver en qué estamos bien y mal. Bueno, mira, ahora no, pero muestro cómo va a ser. Hicimos la presentación, esto es muy fresco, eso, todo eso. Hicimos la presentación en Ecuador y fíjate cuál fue el sistema que usamos. Bueno, por un lado, ven en cada uno de los criterios, comparamos, lo muestro para Ecuador, pero así lo vamos a tener para Argentina. Comparamos al país con el promedio, Ah, ¿no? ok. Este es el país, este es el promedio regional es el gris, el país es el azul. Y luego, fíjate algo que de pronto parece más que hay que aclarar un poco más. Para cada una de las variables hicimos este gráfico y explico este gráfico. El punto, el punto vacío, digamos, es el promedio y el punto lleno, el punto negro, Desde el país. es el país. Ujú. Entonces el gráfico te está dando una idea en cada una de las variables si el país está mejor que el promedio o peor que el promedio. Bueno, eso va a haber sobre la Argentina también. Y ahí entonces vamos a poder dar una explicación. Ahí va a haber información entonces en cada caso. Entonces, lo que va a haber es el informe general y después el informe de cada país acompañado de un gráfico como este que muestra el resultado en cada variable. ¿Ok? Te- Cambio totalmente del el tipo de pregunta. Esta de Fernando González desde Belice, que te consulta si la facilidad o acceso de estudiantes extranjeros en los países podría formar parte del índice de libertad. Bueno, es una buena pregunta. Es decir, si alumnos extranjeros pueden, Ujú. sí, no, Eso no, es no lo hemos, interesante, sí, sí. sí, no lo hemos considerado. Pensamos que, en fin, me parece que normalmente no hay restricciones en cuanto a la nacionalidad de los alumnos, me parece, pero es algo que deberíamos chequear. Buena pregunta. ¿Ves? Luego, voy a una de Hernán Cereijo, que te dice, bueno, muy interesante, por supuesto, la investigación, y quería consultarte sobre la variable temporal. ¿Qué tiempo se tuvo en cuenta al momento de hacer la ponderación? Eh, no sé si entiendo, es decir, ¿a qué año está reflejando Yo esto? creo que debe ser eso. Yo también pensaba intuyo que debe ser cuando, claro, cuando se sacaron los datos. Sí, claro,
los datos han de ser acá mayoritariamente, digamos, en un periodo que va de un año, 2 años hacia atrás. O sea, 24, digamos en promedio 24, 23. Porque nosotros tomamos estadísticas que a su vez quienes producen las estadísticas vienen con un cierto rezago, digamos, Ujú. al publicarlas. Y también debe Tomamos ser las distinto últimas, las en últimas distintos países, disponibles. ¿no? Pero digamos, pero de nuevo, tiene que ver con el punto que dijimos antes, ¿no es cierto? Como esto no cambia tan seguido, entonces nos permite de pronto tener un cierto margen ahí en cuanto a los años que tomamos la información. Que, por ejemplo, que en algunas variables sean del 23 y en otras variables sean del 24. Bueno, pero lo que pasa es que en ese periodo no hubo cambios en general, ¿no? Ok, sí, en realidad no debe ser sensible, yo intuyo, a un año más, un año menos, ¿no? O sea, Ujú. acá hay una, bueno, que dice, ¿qué países de América Latina han instrumentado vouchers y homeschooling? Lo más cercano a eso, o la respuesta directa sería Chile. Ujú, Chile es el país que tiene un sistema de donde solemos decir, el financiamiento acompaña al alumno. Es decir, llega a la escuela que la familia elige. Es decir, a diferencia de la idea inicial del voucher, no es que la gente recibe un vale para pagar la escuela y va con eso y elige. Pero ujú. el resultado es similar. La familia elige la escuela y entonces el financiamiento va a la escuela. Mirando, aquí voy a una pregunta. eh, ok, lea la última, la pregunta está entrando, es la misma pregunta en ambos casos. Una pregunta que dice, si los resultados están abiertos por nivel educativo, es decir, primario, secundario y universitario. Y después hay una segunda pregunta que básicamente agrega las tecnicaturas y carreras Sí, cortas. sí, gracias. Miren, nosotros empezamos a hacer el proyecto entendiendo que íbamos a cubrir todo. Cuando nos enfrentamos con eso, al poco tiempo nos dimos cuenta de que era demasiado para nosotros y dijimos, vamos a restringir nuestro análisis a primaria y secundaria. Y en todo caso, ojalá podamos en el futuro hacer algo especial sobre el nivel universitario. Pero Perfecto. en principio Perdón, seguí vos, perdóname. sí. No, en principio esto fue así y después al hacer la investigación encontramos una causa más de hacerlo en forma separada, ya no digamos el volumen y la complejidad del análisis que había que hacer, sino que encontramos que en muchos países la verdad que la política es bastante distinta en un campo y en el otro. Por ejemplo, hay países, y voy a poner aquí, mire, voy a ir por atrás, o por ejemplo, perdón, acá, vengo para acá, y como ven ustedes, Guatemala está en el tercer puesto contando desde atrás, en el índice. Pero cualquiera de nosotros, muchos de nosotros conocemos la vida universitaria Ujú. en Guatemala y es muy abierta, mucho Debe más ser de abierta los y más mucho más abiertos de libre Latinoamérica, exacto. que acá. Entonces, se da eso en bastantes países, de que hay bastante diferencia, muy regulado, digamos, y muy poca libertad en el primario y secundario, pero mayor en el caso universitario. Entonces, esa fue otra razón para decir, bueno, estaría bueno que de pronto haya un índice separado para la universitaria, pero que no lo hicimos ahora y ojalá lo podamos hacer en el futuro. Ok, te paso otra pregunta. Dice, en relación a, bueno, básicamente a la libertad en la docencia, ¿no? De la libertad del docente, ¿qué criterios o variables utilizaron, relevaron? Sí, entre otros, por ejemplo, si se requiere un determinado título para enseñar o no, una preparación especial obligatoriamente, si otros profesionales no pueden enseñar en escuelas.
por ejemplo, no sé, ustedes saben aquí que cualquiera de nosotros acá, Edgardo, Nicolás o yo, no podríamos enseñar economía en el secundario, no podemos. Este, un contador no puede enseñar contabilidad. ¿Por qué? Porque necesita una formación, una carrera, un título pedagógico, etcétera. Podremos discutir, ustedes me dirán, no, pero es fundamental, lo que sea, pero restringe la posibilidad de enseñar, de que algunos Ujú. puedan enseñar. En fin, si vamos a cuál sería mi idea, yo creo que esta es un tema que en realidad tendría que definirlo la escuela. Obvio. Evaluar a cada profesor y si entiende que tiene, darle capacidad o capacitarlo pedagógicamente, si no la tiene, o si piensa que es un buen profesor, adelante. Este profesor de economía viene uno a un secundario y resulta que es profesor de economía en UCEMA. Bueno, ¿qué hacemos? No puede ser profesor de economía acá en el secundario. Bueno, pero es profesor de economía en UCEMA. UCEMA ya lo seleccionó, digamos, se ve que tiene experiencia en la educación, etcétera, a otro nivel, pero en fin, ese tipo de factores tendrían que ser evaluados por la escuela directamente. Ok. Ahí aparecieron otras preguntas. Eh, Un participante de Costa Rica, Los Alfaro, te pregunta justamente sobre el país, ¿qué fue lo que más le llamó la atención al grupo investigador? Tiene interés, obviamente, en su país, ¿no? Sí, claro, pero es algo, no me tocó a mí Costa Rica. Ok. Entonces, pero de nuevo, va a estar el informe completo cuando esté disponible ahí sobre Costa Rica, pero yo no me animaría ahora a hablar específicamente de Costa Rica porque no, yo no tuve no lo tuve como mi investigación, ¿no? Así que esperemos a la publicación del informe completo. Ok. Estoy mirando si quedan preguntas. Hay varias que son opiniones más que preguntas, entonces por eso no las... Disculpen que no estoy pasando cuando son opiniones. Acá hay algo que yo no creo que tiene que ver con el trabajo, con la investigación que están haciendo, pero igual te paso. ¿Cuál sería el óptimo tiempo de apertura de una escuela, indicación de currículum, intervención estatal? ¿Hay un mínimo deseable? A mí me parece que no tiene en sí mismo algo que ver directo con la investigación que están haciendo, pero me pareció interesante pasártela. Bueno, o sea, se habría un tiempo mínimo para abrir una escuela. Mi respuesta sería el que les lleve a el tiempo que les lleve a los que la quieren abrir. Punto. Nada más. No, no, no. Si están pensando ahora, vamos a empezar el próximo ciclo el año que viene, bueno, listo, pónganse a armar la escuela y después veremos cómo les va. Pero nada más. No, creo que eso dependería. En un entorno, digamos, de educación libre, cualquiera sería libre de abrir una escuela en el tiempo que le lleve. No sé, porque tenés que tener una estructura, porque tenés que tener personal, porque tenés que estar organizado, etcétera, y eso requiere de tiempo, pero lo que digo es que eso depende de la iniciativa de cada proyecto, no de una legislación en particular o regulación sobre eso. Una pregunta mía, y ya creo que nos vamos quedando sin tiempo. Estoy mirando la imagen, ¿no? Es como que hay cuatro grupos, ¿no? Está Chile muy separado, México también, después hay un grupo de varios países, después hay otro grupo de varios países que son muy parecidos, donde está Argentina, y después está, bueno, los outliers, ¿no? Los que están por debajo. Es como que son, este, o sea, Chile y México, o sea, por la magnitud de las diferencias, digo. Sí, en fin, mira, acá lo que hay, yo veo más bien cierto gradualismo, salvo en el salto, hay una especie de salto entre Argentina y Haití, ¿no es cierto? Ujú.
Tal cual. Pero bueno, comento estos casos raros. Haití, por ejemplo, nos generó esta discusión. Lo digo aunque no hayan preguntado sobre eso tal vez, pero en Haití creo que el 80% de las escuelas son privadas. Y entonces alguien me diría, ¿y cómo está ahí atrás? Es más, del 80% son privadas y de ese 80% creo que el 55% o el 60% son informales, o Ujú. sea, ilegales. Pero, pero nosotros no, es en realidad de que el 60% de las escuelas sean informales o ilegales, en realidad es una muestra de que el sistema formal es muy restrictivo, ¿eh? Y por eso hay tanta Mercado negro. Claro, y por eso hay tanta informalidad. Entonces, por eso cae ahí Haití, aunque el dato te está mostrando de que hay 60 u 80% de escuelas privadas, que parecería, si uno lo mirara hacia primera vista, parecería, no, pero ¿cómo? Este es un lugar, bueno, de hecho estuvimos esa discusión, este es un lugar bastante libre, porque fíjate que, pero bueno, la informalidad en realidad está mostrando de que hay un régimen que en ese sentido no es muy distinto de lo que existe en toda América Latina, en el cual el Estado, a partir del siglo XIX, ha tomado el control total de la educación y entonces Ujú. controla los contenidos, controla los métodos y en muchos casos provee un alto porcentaje de las escuelas mismas, ¿no? Y ahí no es esa ha sido la intención en el caso de Haití, pero Haití es un estado fallido que fracasó. Entonces, por esa razón hay tanta informalidad. Aparte no tiene, presumo, el suficiente poder de policía para evitar esto. Imagínate No, que si quiere hacer esto en la Argentina, es impensable dedicarse a abrir colegios fuera del sistema. Te lo cierran sí, al día siguiente, 2 días. sí. Pero acá es una respuesta, dentro de todo, ellos han copiado, digamos, los sistemas, bueno, muchas veces el sistema francés han copiado en Haití, muy así como, de nuevo, ¿no? Muy regulado, todo tiene que ser autorizado por el Estado, etcétera. Pero como el Estado es un fracaso total y ni siquiera ha sido capaz de proveer escuelas públicas, entonces ha habido esa reacción de la informalidad, alta informalidad de simplemente las familias quieren educar a sus hijos y como bueno, tratan de lo que tengan, lo que puedan encontrar. Y ahí se desarrolla la informalidad. Ok, Martín, nos vamos quedando sin tiempo. Muy bien. Bueno, como siempre, mil gracias Ok. por esta exposición. A mí, como te darás cuenta, es obvio que me interesa un montón. Creo que es un trabajo que abre caminos, porque es como que tener un trabajo de base, como vos decís, lo podés ir calibrando en función no sé, de información o de modelos que puedan justificar por qué un poco más o tal variable ponderar un poco menos, pero las variables están. Sí, es decir, lo tuyo es muy bueno. Es decir, acá creo que esto abre para atrás y para adelante. Es decir, para atrás es lo que vos decís. ¿Por qué esta ponderación? ¿Por qué esto? Y para Ujú. adelante podría, sí, cosa que nosotros no hemos hecho, pero que es siempre la principal atención, es qué vínculo hay entre la libertad y los resultados educativos. Claro, más Esa es vale. otra investigación que también se abriría después de esto. ¿Hay algún vínculo? O sea que, bueno, nosotros en principio eso no lo vamos a hacer, pero está la herramienta para cualquiera que lo quiera hacer. Sí, y esa es una discusión básicamente con tema todo lo que tiene que ver con libertad educativa, vouchers, etcétera, de si hay tantos trabajos empíricos realizados con resultados tan distintos, ¿no? O sea, puedes encontrar literatura que a tu gusto para lo que mandes. Tal cual, Este. tal cual. Ok, Martín, muchísimas Muy gracias bien, otra vez. un Este, placer. y bueno, si querés cerrar vos el seminario, como siempre hacemos, el espacio es tuyo. Gracias y gracias a ustedes por participar.
Bueno, nada, desde mi lado, muchas gracias. Agradeceré, como dije antes, esto para todo el equipo nuestro ha sido como un primer paso, así que todas las sugerencias, todos los comentarios nos va a ayudar. Acá me llevo anotado, por ejemplo, esta pregunta acerca de si hay limitaciones a estudiantes extranjeros. Es una buena pregunta, no la tenemos y de pronto habría que considerarla. Y así como eso, todas las que entiendan ustedes de que pueden incorporarse, van a mejorar la calidad. Que debo decir una cosa, ¿no? Hay otros indicadores de libertad educativa, hay dos o tres, pero nos hemos investigado todos, pero los que hay tienen tres variables, de pronto, Ujú. tres. Bueno, nosotros tenemos más de 20 y iremos agregando otras si es necesario. O sea, él busca ser mucho más completo que lo que hay ahora a nivel internacional. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos el 17, así es, ¿no? Sí. Sí. Que yo Un iré con lo abrazo. mismo también, ¿eh? Ok. Tal Bueno, cual, tal cual. Bueno, listo. gracias y bueno, nos vemos por cierto, en el seminario mañana de Subnight. Os tenemos un seminario tras otro. Hasta aquí Ok. llegó este seminario. Gracias a todos. Chao, chao.